¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Valor de Cambio. Una costumbre ya aquí por la señal de Canal 4 de Cable Hogar, tratando de reflejar los últimos 7 días en materia de economía, agronegocios, emprendimientos. En instantes nada más vamos a hablar con el economista local Daniel Guida. Vamos a hablar del tema excluyente de estas últimas jornadas y seguramente lo será en las próximas, que tiene que ver con la negociación del gobierno nacional con los holdout, aquellos bonistas, fondos buitres, que no ingresaron al canje de deuda, por cierto, exitoso de la Argentina y sin precedentes que llevó adelante nuestro país hace algunos años. Vamos a tomarle un poquito el pulso a esta negociación, a ver qué puede ocurrir, qué no puede ocurrir, cómo puede repercutir. Enseguida nada más vamos a hablar de este tema, vamos a estar hablando de una cita obligada de los productores agropecuarios de punta que se va a dar en nuestra ciudad esta semana. Es el Congreso de APRESID, de la Asociación de Productores en Siembra Directa, y también vamos a estar hablando de la zona núcleo, de lo que está ocurriendo agronómicamente en zona núcleo con la gente de la Guía Estratégica del Agro, con Cristian Russo, uno de los ingenieros agrónomos de la Bolsa de Comercio de nuestra ciudad. Breve presentación de nuestro programa y estamos con nuestro primer invitado. Les decía que íbamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en Nueva York, las negociaciones del gobierno nacional con los fondos buitres, con el juez Griesa de por medio, con el mediador Daniel Pollack también allí ocupándose de las cuestiones, y esto que algunos se empeñan en señalar que Argentina está en default. Lo explicaba el ministro de Economía Axel Kicillof días atrás y descartaba que Argentina se encuentre en esta situación, ya que default cae cuando alguien no puede o no quiere pagar una deuda, y Argentina ha pagado y ha mostrado en sobradas oportunidades la voluntad de pagar las deudas y honrar sus compromisos. Vamos a hablar, decía, de este tema con Daniel Guida. Daniel, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás vos? Gracias por venir. No, al contrario, gracias a ti. ¿Cómo estás viendo, Daniel, todas estas idas y venidas, marchas y contramarchas, que hasta parece que ni siquiera el juez Griesa tiene las cosas en claro? Bueno, eso empezando de atrás para adelante me parece Sí. que es lo que ya está quedando claro para todo el mundo, ¿no? Que el propio juez está limitado desde el comienzo y con un fallo sumamente discutible y muy volcado, inclinado no a una justicia ecuánime, sino a una justicia lisa y llanamente abocada a defender los intereses de estos grupos llamados fondos buitres, y a su vez lo que está ocurriendo alrededor de lo que es la realidad para Argentina. Dijiste muy bien vos al comienzo de tu programa el hecho de que la Argentina no está en default, ¿no es cierto? Yo creo que ese es uno de los aspectos clave hoy a remarcarle a la población. La Argentina no está en default, más allá de que obviamente tanto los comunicadores como algunos intermediarios financieros y aquellos organismos que alguna vez también decía que estaba todo bien, y todo se derrumbó no solo en la Argentina sino en todo el mundo. Más allá de los intereses específicos en tratar de que Argentina objetivamente esté en default, la Argentina no está en default. Y esto es muy simple. La razón, bueno, vos decías, default es cuando alguien no quiere o no puede pagar. Y la Argentina quiere, puede y pagó. Pagó a lo largo de todo este tiempo, después que negoció con prácticamente el 93% de los acreedores, vino pagando en tiempo y forma, y lo hizo también en el último tramo, depositando los dólares en la cuenta del New York Boni, que es el banco agenciero, digamos, encargado de pagar. Y siguió pagando. Pagó los bonos en pesos, pagó en Europa, pagó al Club de París 642 millones en efectivo. De manera que a todas luces esto, a ver, Gaspar, esto no es una cuestión de interpretación, esto es a todas luces, yo te diría casi una provocación, el tema de pensar que Argentina está en default. Argentina no está en default. Ahora bien, uno puede decir, bueno, pero no pagó el fallo Griesa, que es el 1% del total de la enorme deuda que la Argentina defaulteó en el 2001. En el 2001, ¿no? Sí. Bueno, eso es cierto, es decir, no le pagó a ellos esto, digamos. Pero está la voluntad, porque el gobierno lo ha dicho y lo ha reiterado, quiere pagarle al 100% de los bonistas, y creo que eso es correcto. Y allí sí la Argentina tiene interés de pagarle a todos. Claro, con estos es muy difícil porque, como te decía al comienzo, el fallo mismo
es casi un fallo trampa, es decir, un fallo del cual se transforma en algo casi imposible de cumplir, no por los montos, ¿no?, sino por las formas que tiene. Y la prueba de eso está que evidentemente el juez, para no entrar en los vericuetos jurídicos que la gente no va a entender, nosotros mismos a veces no entendemos, y creo que el propio ministro de Economía en un acto de sinceridad dijo que había cosas que ni él mismo entendía, ¿no?, en todo lo que es la legislación y el manejo de cómo se manejan ellos en Nueva York, en ese juzgado. De manera que estamos en una situación inédita, absolutamente inédita. A tu pregunta de cómo lo veo, bueno, lo veo con una muy sólida posición el gobierno argentino. Sinceramente creo que en este aspecto está defendiendo bien los intereses del país. Y me da la sensación que es bueno que todos los argentinos sepamos que estamos defendiendo al 93%, que es una gran mayoría de los que confiaron de alguna forma y aceptaron el canje y están cobrando, merecen ser atendidos, y que es la esencia del problema. Es decir, lo que quiere el juez Griesa y los que están detrás y demás es que cualquiera sea la circunstancia, Argentina caiga de ese acuerdo y quede demostrado que no se puede, como hacemos los argentinos, que también es inédito que la Argentina hace 12 años que no ingresa en los mercados internacionales de capitales y contrario a los agroreos, a los comunicadores y pronosticadores de turno, no hizo falta ingresar y hasta aquí pagó. Y bueno, esto es un poco el panorama, ¿no? Claro, Daniel, vos decías esta intención de algunos de que Argentina caiga, teniendo en cuenta que no solo el juez Griesa, sino otras dos instancias de la justicia de los Estados Unidos le dieron la razón al juez Griesa. ¿Hay otra intención detrás de esto? Bueno, en realidad la Cámara, como sabes, la otra instancia es la que confirmó el fallo, y la Corte, más que darle la razón, no se ocupó, lisa y llanamente no se ocupó. ¿Qué hay detrás de esto? Evidentemente hay otros intereses políticos, por eso este es más que un problema económico, ¿no? Por eso la señora Presidenta con mucha precisión lo dice. Aquí no estamos en presencia de una mera cuestión económica de cobrar un fallo. Aquí hay evidentemente una puja política nacional e internacional fundamentalmente, que afecta el desenvolvimiento de los mercados financieros en todo el mundo, y que es, por qué no decirlo, también una puja de sectores en el propio gobierno de Estados Unidos. Fíjate que este fallo pasa por encima de la soberanía de los estados, pasa por encima incluso de la opinión del propio gobierno de los Estados Unidos, pasa por encima y tiene sin cuidado las opiniones de los más grandes economistas allí, del propio país y de todos los países del mundo que a medida que va pasando el tiempo cada vez más apoyan a la posición argentina, que para que no haya confusión, esto no es un falso chauvinismo ni un falso nacionalismo. El paso del tiempo le va dando cada vez más razón a la Argentina, porque en realidad la Argentina tiene razón, tiene sus razones, que vuelvo a insistir para que no se confunda la audiencia. El saldo de deuda que no se negoció, la Argentina debe pagarlo y tiene que pagarlo y lo va a pagar. ¿Cómo? En condiciones justas, equitativas, razonables, sustentables y dentro de las leyes argentinas, ¿no? Y lo que aparentemente quieren estos sectores es que no se cumpla dentro de las leyes argentinas, esto es, que cualquiera sea la circunstancia se les pague en esas condiciones, lo cual puede traer aparejado un serio problema para la Argentina. Y allí sí el gobierno borraría con el codo lo que escribió con las manos durante estos años. Durante todos estos años. Con un perjuicio que no es para el gobierno. En este aspecto yo creo que hay que ser conscientes. El perjuicio de aceptar las cosas como vienen es un perjuicio para el conjunto del pueblo argentino, no solo ahora, sino a futuro, las futuras generaciones. Sinceramente me duele y a veces hasta resulta risueño pensar que hay argentinos, comercializadores de la información económica más que economistas, que dicen que la Argentina tiene que pagar sin chistar. Más o menos la síntesis de lo que expresa un economista que expresa el pensamiento de varios, ¿no? Sí, sí, ¿Qué es esto de pagar sin chistar? Es casi una bofetada en la cara de los argentinos, ¿eh? Ni en la vida privada un fallo se paga sin chistar. Esto es como decir, vos no existís, estás muerto, dependés de todo lo que digan los que te rodean, ¿no? Que va mucho más allá de ser respetuoso de la justicia. Yo creo que es un discurso que va mucho más allá, ¿no? Respetar la justicia es respetar todo lo que la justicia significa y también tener en cuenta el marco de la realidad, ¿no? La realidad, un fallo puede ser muy aprobado por una Cámara y demás, pero no deja de ser una locura, injusta, una usura y demás, por más que sea un fallo, ¿no? Y por más que sea de un juez del Estado de Nueva York. Sí, eso te quería comentar también. Nosotros caemos en un
juzgado de Nueva York por una condición que se puso en ese momento para tratar de cerrar el canje, cerrar la reestructuración de la deuda lo antes posible. Es lo que ocurre, Gaspar, para que la gente lo sepa, en todo el mundo. Hay tres plazas internacionales para la negociación de las deudas soberanas: en Nueva York, Londres y Luxemburgo. Bien. Esto es así, ocurre en todo el mundo. Es decir, las naciones, los estados soberanos, cuando negocian sus deudas, lo que está pasando ahora con Grecia, Portugal, bueno, ¿dónde lo negocian? Ponen lugares en el mundo que esto es un ejercicio cotidiano. Son plazas financieras mundiales, internacionales. Bien. En este caso, como ya venía con los bonos que habían defaulteado esa jurisdicción, se puso en el contrato de esa jurisdicción. Podría haber sido Londres o Luxemburgo. Muy difícil que podría haber sido, con todo respeto, Bolivia o Paraguay o el Congo belga. Y aún el propio Buenos Aires, en el sentido de que las finanzas internacionales, los convenios y demás, es casi una norma en el derecho, más que en el derecho, en los usos y costumbres de las plazas internacionales de negociación de deuda soberana. Ahora, esto mismo es lo que le está generando un conflicto muy serio adentro de Estados Unidos, especialmente en Nueva York. ¿Por qué? Porque si siguen así, la plaza de Nueva York va a perder posición mundial. Y ya los ingleses se están preparando con el babero, claro, porque lo que está pasando es que ya muchos países están rediscutiendo si lo van a hacer en Nueva York o van a usar Londres o Luxemburgo. Vos imaginate lo que significaría para la plaza de Nueva York, famoso Wall Street y el mundo de las finanzas. Sí. ¿Te acordás del World Trade Center? Sí. Que no por algo estos extremistas apuntaron ahí, podrían haber apuntado a cualquier otra cosa, ¿no? Digo, eso es lo que marca de alguna manera, sí, sin duda, y sin justificar para nada ese tremendo hecho, sino es lo que muestra que es una plaza financiera internacional. Cuando comienzan estas cosas, los perjudicados van a ser ellos. Por eso es lo que está ocurriendo a medida que va pasando el tiempo, porque no solo que cada vez es más difícil interpretar esta locura que ha hecho el juez Griesa, sino las locuras posteriores. Y entre las locuras posteriores está esta de que la Argentina deposita en el New York Boni, cuando deposita, esos fondos ya no son más de la Argentina. ¿De quién son? De los bonistas, de lo que... Y entonces le impide al banco pagar. Bueno, es una extralimitación de funciones escandalosa, ¿no es cierto? Si eso hubiera ocurrido en un juzgado en Argentina, estaríamos en la tapa de todos los diarios. Están comiendo crudo. Claro, están comiendo crudo. Entonces, vos dirás, lo estás tomando muy risueñamente. No, es que casi llama a risa, y lo que es más nefasto es que sectores internos de la Argentina, un dirigente político, casi que lo celebran lo de Griesa, ¿no? Sí, entonces, Gaspar, claro. Entonces, yo creo que en este sentido, no solo las encuestas, que bueno, uno escucha por ahí, sino la realidad, y mirando los ojos de los argentinos nos estamos dando cuenta que evidentemente, más allá de los problemas, de que el gobierno ha cometido tal vez algunos errores a lo largo de todo este tiempo, en esta cuestión que es ya una causa estrictamente del interés nacional, el gobierno está tratando de defender al máximo esos intereses, ¿no? Sin duda. Y bueno, y si se puede pagar, y se puede pagar después, en el 2015, después de diciembre, que es cuando de alguna manera cae ese compromiso mutuo. Esta mentada cláusula Rufo. Claro, que es un compromiso mutuo que se hizo con los de buena voluntad, porque además es normal, ¿no es cierto? Si yo a todos les pago, mi deuda se la pago con un, qué sé yo, con un cajón de vino, y resulta que viene otro que se lleva un auto, la lógica es decir, bueno, pero ¿cómo? Yo entré de buena voluntad, vos me pagaste con un cajón de vino, resulta que a este le pagas con un auto, esa injusticia, digamos, es lo que de alguna manera significa la cláusula Rufo, ¿no? Cuando es voluntaria. Entonces, hay que evitar que se caiga en eso, porque en realidad la Argentina no tiene interés de perjudicar al 93% que entró. Lo que no quiere es perjudicarlo, ni quiere aceptar entonces, con justo derecho, que se le cobre cualquier cosa, ¿no? Sin duda. Una de las afirmaciones de la presidenta Cristina Fernández en sus últimas apariciones, inclusive en foros internacionales, ha sido reclamar un nuevo orden financiero mundial. Y uno se queda pensando, crisis de 2000-2001 en Argentina, se salió a rescatar a los bancos. 2008 en Estados Unidos se salió a rescatar a los bancos. Son pocos los que terminaron pagando y tras las rejas a partir de consultoras, de ejecutivos que dicen qué país está bien, qué país está mal. Calificadoras de riesgo. Calificadoras de riesgo. Determinantes del default. Que arbitrariamente determinan quién está bien y quién está mal, y quién tiene que pedir ayuda, y a quién, y cómo, y cuándo. ¿Cómo ves esto, Daniel? Porque parecía la oportunidad, 2008,
cuando se caían bancos internacionales, bueno, Europa también entra en crisis, de buscar un nuevo orden mundial. Sin embargo, parece que no... Bueno, veo como que es evidente, bueno, comparto la posición de la señora presidenta en el sentido que es evidente ya que el mundo de la finanza necesita algún nuevo orden o al menos una democratización de las decisiones y un mayor control a los movimientos de capital y demás, ¿no es cierto? Porque es evidente. Vos hablaste del 2001, no te olvides que del 2001 para atrás estuvo la crisis del tequila, la crisis de Turquía, la de Rusia, la de caipirinha. Cientos de miles de millones de dólares y cientos de miles de desocupados, hambre, miseria, etcétera, que esto es lo que nuestros comunicadores no cuentan. Es como si acá la cuestión y por arriba timbeando. Por supuesto, y eso es la timba, básicamente es la timba, ¿no es cierto? Creo que sí, creo que hace falta un nuevo orden, un derecho internacional para las finanzas. Justamente este ejemplo, es decir, vos sabés que en el derecho privado en casi todos los países del mundo, una convocatoria de acreedores o una quiebra eventualmente, necesita el voto de por lo menos un 50 o 60% según la legislación. Una vez que el 60% votó, la minoría tiene que aceptar lo que esto votó. Bueno, esto pasa en casi todas las economías del mundo. En Argentina, por ejemplo, vos sabés que con el 66% del capital alcanza y después con los votos presentes en la Asamblea. Esto no pasa en el campo internacional. Entonces aquí, un país que hace un esfuerzo enorme, acreedores internacionales que aceptan ese esfuerzo, 90%, 93%, y resulta que el 1%, porque acá los holdados son el 7%, pero de ese 7 el 1 es buitre por ahora. Vamos a ver lo que pasa con el resto. ¿Me seguís? Es decir, el 1%, que si uno mirara una gráfica es infinitamente pequeño frente al conjunto de la deuda externa, bueno, está en condiciones de tumbar un acuerdo del 93%. ¿Por qué es así? Porque hay un vacío en la legislación internacional y entonces caemos en manos de estos especuladores internacionales que por supuesto de justicia independiente nada que ver, de fallos justos y equitativos nada que ver, de la seriedad de los señores jueces de Nueva York nada que ver, esto nada que ver, está claro. Sí, pero ¿Hasta cuánto vamos a seguir con el discurso de que son un país serio y una legislación seria? Ese es un discurso, hay que terminarlo. Asombraba ver, inclusive escuchar, mejor dicho, a una corresponsal de un canal de noticias que abiertamente decía, es increíble lo que está haciendo el juez Griesa, totalmente... Es de locos, es de locos. Bueno, sin embargo tenemos adentro gente que dice que eso es lo mejor. Hay un candidato a presidente que dijo, si el juez dice eso, hay que hacer lo que dice el juez. Mi Dios, si fuera mi presidente, ¿no? Probablemente va a volver la salida por Ezeiza. Pero digo, para... colegas que citan para dar cátedra a Domingo Cavallo, por ejemplo, para que explique lo invitan a que explique cómo se hace. ¿Cómo ¿no? hay que hacer? Bueno, es casi risueño, es casi risueño. Porque ¿sabes qué pasa? Esto hay que mirarlo con una óptica más amplia, ¿no? Es muy mezquino mirarlo con la mezquindad de la política partidaria local. Por supuesto, después que el gobierno si quiere hacer política que haga y la oposición que la haga. Eso es normal en una democracia. Pero acá estamos en presencia de cuestiones profundas del sistema financiero internacional, de cómo es la usura internacional, de la timba internacional. Y frente a eso, la posición de los argentinos debe ser la defensa de los intereses nacionales, ¿no? Yo en ese aspecto utilizo mucho, me gusta, incluso con los alumnos de la cátedra, en el estudio y demás, repetir una frase de un gran hombre argentino público de principio de siglo, que él decía, no me asustan tanto los de afuera que me quieren comprar, sino los de adentro que me quieren vender, ¿no? Y a veces uno mirando para adentro piensa cómo puede haber este tipo de conductas, ¿no? Más allá de, por supuesto, tener a lo mejor una apreciación diferente sobre algunos intríngulis del hecho jurídico, que es sumamente complejo, ¿no? Pero realmente la síntesis para mí es el gobierno tiene absolutamente claridad que no está en default, no vamos a caer en default, a pesar de los esfuerzos que están haciendo para que esto ocurra. Sí. Me decía un periodista, colega tuyo, los otros días en un programa, bueno, pero hay un organismo privado de 15 personas que han decretado. ¿Quiénes son estos 15? La verdad que no sé quiénes son. Esta idea de que 15 tipos deciden lo que tiene que ocurrir en el mundo es realmente, te soy honesto, hasta simpático, ¿no? Pensar que todavía haya gente que esté pensando que realmente la decisión es esa, ¿no? Y bueno, lo han hecho. La intención es un poco obligar a esto, las calificadoras de riesgo. ¿Y esto qué genera? Vos lo dijiste muy bien. Genera un sub y baja por horas
que los únicos que la aprovechan son los que están en la timba financiera. ¿no? Sin duda. Eso con el ciudadano común, con el productor agropecuario, con el industrial, con los empleados, con ustedes, con los muchachos de cámara, con nosotros, con cada uno, no tiene mucho que ver, ¿no? Por supuesto, no estamos en el mejor de los mundos, ¿no? No creas que estoy describiendo una situación de óptimo, para nada. Estamos en una situación complicada por todo lo que esto significa. Seguramente la Argentina en este semestre va a enfrentar situaciones bastante tirantes en materia de importaciones, tal vez en materia del dólar, especialmente el dólar paralelo o ilegal, pero ni cerca es el apocalipsis que nos quieren plantear, ¿no? Tenemos que salir de esta etapa casi de estancamiento que tiene la Argentina y retomar el crecimiento. Y para eso el gobierno tendría que hacer bien sus deberes, ¿no? Alguna vez lo decíamos. Ahora, cosas que tiene que hacer, cosas que corregir, evidentemente, y que estamos a tiempo. Lo bueno es que lo que me ha gustado de este gobierno, esto te lo confieso, allí sí yo diría, me pondría el cartel de oficialista. Lo bueno es que no ha firmado cualquier cosa que comprometa nuestro interés y el de las generaciones futuras. Al menos duermo tranquilo que voy a ver a mis nietos no ligando, digamos, este proceso, ¿no? Y en este sentido, ojalá que la Argentina continúe esa línea, no tirar para adelante. El que venga no puede decir la herencia recibida. Claro, no va a poder decir, estos tipos me negociaron, me vendieron, y bueno, tendrá que ponerse los pantalones largos y hacerlo defendiendo el interés de las próximas generaciones. Me da la sensación que hoy es un mensaje interesante para el pueblo argentino, ¿no? Confiemos en eso, al menos, ¿no? Daniel, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Gracias. Felicito por el programa, che. Muy gracias. Bueno. Vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es Valor de Cambio, no se vaya. Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre. Señor productor, tenga cuidado con el uso de los medicamentos. Los antiparasitarios mal empleados tienen un efecto perjudicial en la cadena de carne vacuna. Sus residuos en la carne nos restan mercados y bajan el precio. Por eso, a la hora de administrar ivermectina, es importante consultar con el veterinario, respetar los periodos de carencia y nunca mandar el ganado a faena antes del plazo estipulado. IPCBA. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. Ideas que crecen en el campo y construyen nuevas realidades. Monsanto lanzó la 7ª edición de su programa Semillero de Futuro. Presenta tu proyecto social o productivo. Informate en monsanto.com.ar. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales de la ciudad de Rosario para que disfrutes de la más amplia variedad de cremas y postres helados. Grido Helados. Disfrutemos juntos. O'Connell's, primer pub irlandés de Rosario, platos típicos, cervezas, whiskies de diferentes regiones del mundo. www.o'connells.com.ar www.publicidadporemails.com.ar. Fiambres embutidos San Agustín. Teléfono 03402 490 286. ¿Problemas de estacionamiento? GMP Ingeniería te da la solución. Cochera automatizada que permite estacionar 2 vehículos en lugar de 1, aprovechando el espacio aéreo. Estructura robusta y segura. Bajos costos energéticos y de mantenimiento. Soluciones eficaces a problemas reales. GMP Ingeniería. Maderiza, industria integral de la madera. Más de 30 años ofreciendo productos y servicios desde el bosque a la industria y los consumidores, acompañando siempre los grandes proyectos y contribuyendo al desarrollo en sociedad. Maderiza, proveedor de proveedores. www.maderiza.com.ar. Pollos de campo, lechones, cabritos, corderos, nutrias, establecimiento Galimberti, el shopping de la carne en Rueda 1961.
Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario.